Saludos. Hoy en las actividades de promo tenemos a Mili Bazán, docente del Instituto Eleusis, que nos va a estar continuando el tema de la CICIGIA que estuvimos trabajando la semana pasada. Mili es psicóloga y miembro y coordinadora de Eleusis Perú. Hola, Sole, ¿qué tal? Entonces vamos a continuar con lo que ya tú habías estado viendo, ¿no? Esta parte también del cuento de la doncella sin manos. Entonces hoy vamos a seguir viendo esta segunda parte, ya que nuestra Sole el día de hoy también se encuentra un poquito mal. Vamos a mandarle energías para que se recupere. Y bueno, pues vamos a ver esta parte que es muy interesante. Voy a compartir y me dice si es que se ve. Se ve, ¿no? Ah, ya. Entonces, para recapitular también un poquito esta primera parte que ya se había visto con Soledad, y antes de entrar al núcleo simbólico, ¿no? De la pérdida en el bosque, la segunda pérdida que tiene el personaje de la doncella, vamos a ver, a hacer un primer recordatorio, ¿no? Ella ya había pasado, digamos, por un primer exilio. Fue expulsada del hogar paterno, perdió sus manos eh, a través de un pacto un poco oscuro, ¿no? Y este pacto la lanza en sí al mundo sin ningún tipo de protección, sin siquiera sus herramientas, ¿no? Que son las manos. En ese primer desplazamiento corresponde al momento en que la psique se desprende de estructuras arcaicas y rompe con logos contaminados. En ese estado de vulnerabilidad extrema, ella puede encontrar a un rey, ¿no? Una figura que en la lectura psicológica representa el primer contacto también con un animus, un principio masculino que va a ser interno, capaz de contener y estructurar y también orientar sin destruir. Él llega a reconocer su dignidad y la recibe y construye para ellas unas manos simbólicas, unas manos de plata, ¿no? Pero aún no eran todavía sus propias manos, ¿no? Aún no tomaba la responsabilidad de su vida, esta doncella, ¿no? Al 100%. Em, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, este rey se va a la guerra y ella queda embarazada, da a luz y la madre manda una misiva, una carta para decirle, ¿no? Las buenas nuevas. Y el rey contesta. Sin embargo, en el camino ese mensaje es interceptado por esta figura diabólica y cambia el mensaje y dice que hay que matar, ¿no? A la princesa, que es la doncella sin manos. La reina no cree, vuelve a mandar otra vez la carta y otra vez es la misma respuesta, ya que este demonio la había interceptado nuevamente y cambia todo lo que había dicho el rey. Entonces, la propia reina, ¿no? La abuela, digamos, tiene piedad de la princesa y le dice que si bien no la va a matar, va eh, a dejarla libre, pero tiene que jurar que nunca más va a regresar y que tiene que irse a otro lado, ¿no? La vuelve a mandar a un exilio forzado junto a su bebé, se lo pone ella en la espalda, ¿no? Para que se vaya y así la doncella princesa otra vez vuelve a irse, ¿no? Se va hacia las profundidades del bosque, sin embargo encuentra allí a un ser, em, este ser que es un ángel, le dice que la va a ayudar y la lleva hacia una cabaña donde también sale otro ángel más, se presenta y le dice, princesa, acá vas a estar bien, ¿no? Entonces,
la princesa se queda allí por aproximadamente unos 7 años, em, hasta que la guerra se acaba. El rey vuelve a palacio y pregunta, ¿no? Por su esposa, por su hijo, cómo están. Y bueno, le dan la noticia, ¿no? De que él había mandado esa carta y que por ende eh, habían ejecutado su pedido, ¿no? Que era el de matar a la princesa. Inclusive hay una muestra me parece, de un corazón y una lengua que se habían guardado para que verdaderamente pudiera ver que habían cumplido con sus deseos. Él, obviamente, desorientado, desesperado, increpa, ¿no? ¿Por qué habían hecho eso? Y la madre le dice, bueno, en realidad yo no tuve el corazón para hacerlo, sino que la mandé al exilio junto al bebé, ¿no? Entonces, el rey en ese momento sale en búsqueda de su amada, de su esposa, y se pone a buscarlo. Y llega a encontrar a través de algunos rastros, llega a una cabañita, ¿no? En el bosque, entra, se queda dormido. La princesa lo ve y le dice a su pequeño hijo que ponga una pequeña manta sobre el rostro, ¿no? de su padre, porque estaba descansando. El rey escucha todo esto mientras estaba medio dormido y el niño le dice, pero madre, yo no tengo ningún padre. Tú me has dicho que yo no tengo padre. Si acaso nada más, cuando rezo, elevo mis oraciones a Dios Padre, pero no tengo ninguno físico. Y ella le dice que sí. El rey se despierta, ¿no? Y también pregunta, ¿no? Porque en todo este tiempo, en esos años donde ella estuvo ejerciendo su maternidad, donde estuvo en el bosque, le habían crecido las manos, ya no utilizó más las manos de plata. Y ella le dice, o sea, por gracia de Dios, ¿no? Otra vez tengo mis manos, las he recuperado. Y bueno, entonces ahí el rey reconoce, ¿no? De que su esposa ya había perdido esas manos de plata y había podido recuperar las suyas y ve que él también recupera a su familia, ¿no? Pero todo esto tiene una interpretación que ahora vamos a ver. ¿Sí? Primero tenemos esta segunda pérdida, eh, segunda ida al bosque, tras haber encontrado un primer refugio, ¿no? en el reino, un lugar de contención donde puede restaurar de una u otra forma sus manos, ¿no? Que no con totalidad, y encuentra un vínculo. Y luego tiene un matrimonio literal con el rey. La doncella se enfrenta ya a una nueva separación. Las cartas que debían unirla en realidad con su esposo son adulteradas, el mensaje es distorsionado, la verdad se pervierte y esta corrupción genera una ruptura forzada, no buscada, no elegida, pero imprescindible para el despliegue profundo de su ser interior. Así, con su bebé a espaldas, ¿no? Sin manos, sin guía externa, y con un lazo de amor que aparentemente se rompe, la joven vuelve a entrar al bosque. No es un regreso romántico, no es un regreso bonito, sino más bien es un descenso. Es un retorno hacia lo indómito, al terreno donde la psique queda sin apoyos externos y debe sostenerse desde capas mucho más hondas. Ahora, desde el punto de vista, podríamos decir, desde la psicología junguiana, este segundo ingreso al bosque va a ser fundamental también distinguirlo del primero. El primer bosque representaba el desamparo absoluto, el yo fracturado, la expulsión del hogar, del primer hogar y la irrupción de lo arcaico sin medición también. Era la caída inicial, la primera caída, la pérdida total de la estructura también conocida. Era, digamos, la nigredo más cruda.
En cambio, este segundo bosque no es una repetición tanto del trauma, más bien es una profundización. Aquí el bosque va a funcionar como una matriz psíquica, podríamos decir, un útero simbólico es desde donde la metamorfosis se va a volver posible. No es un espacio de destrucción, sino más bien de una reconfiguración interna. Este tránsito marca también algunas fronteras que vamos a ir viendo. Es el momento donde la psique se disuelve nuevamente, pero esta vez para reorganizarse a un nivel superior. Este aislamiento en sí no es una regresión patológica, eso hay que tenerlo en cuenta. Es un aislamiento más bien iniciático. La psique necesita ese movimiento, la psique necesita retirarse de los vínculos, así sea de los buenos vínculos, para permitir la emergencia de una función nueva. Aquí la mujer ya no puede aparecerse como víctima arrastrada por el destino. Aquí va a emerger como sujeto, como conciencia en expansión, como alguien que va a atravesar la oscuridad con un grado distinto de lucidez o con mucho más conciencia. Este segundo deceso va a marcar justamente un punto crucial, ¿no? Es el paso de la dependencia anímica, esa fase donde lo femenino sigue necesitando una protección externa hacia el desarrollo de una autonomía interior más propia, donde la fuerza ya nace desde adentro. Es justamente en este bosque, en esta soledad, donde se prepara la verdadera alquimia que vendrá más adelante. Entonces vamos a ver también un poco sobre los personajes, los símbolos claves que aparecen en esta parte de la historia. En esta segunda etapa del relato, como hemos visto, el bosque sobre todo deja de ser solamente un escenario y se convierte, digamos, en un personaje en sí mismo, un agente activo dentro del proceso alquímico que va a pasar la psique. Desde un punto de vista psicológico, el bosque es un arquetipo del inconsciente profundo, no del inconsciente personal, ese que guarda memorias o contenidos reprimidos, sino más bien del inconsciente transpersonal, donde habitan todas estas fuerzas organizadoras de la psique, los patrones arquetípicos y también las imágenes que guían la transformación, que abren paso a esta. Los árboles con sus raíces hundidas en la oscuridad, sus ramas que se van a ir elevando hacia la luz, funcionan como una imagen del self, de esta totalidad nuestra, que va a orientar y reorganiza la psique cuando el yo o estas máscaras que nos vamos poniendo para ir viviendo en sociedad ya no pueden más, ¿no? Cuando se están resquebrajando. Son la representación simbólica de una estructura interna más sabia que el yo consciente. En esta segunda pérdida, el bosque cumple la función también de retirar del mundo a la protagonista, ¿no? Se la lleva, no como un castigo, sino como una operación necesaria y un movimiento necesario de la psique. Un movimiento que es hacia adentro para permitir que ocurra un trabajo interno que sería imposible en medio de las demandas de la vida cotidiana, del vínculo con el rey o de las responsabilidades que ella misma encontraba en el palacio, ¿no? Este bosque no va a ser un bosque que destruye, sino más bien uno que ayuda a incubar. Es un espacio donde la psique puede desarmarse para volver a armarse, desconstruirse, donde el yo se supone, em, se suspende, podríamos decir, por un momento, ¿no? Para permitir que el self sea quien redirija o tome la dirección. En términos alquímicos, este bosque actúa como un recipiente no sellado donde las sustancias se empiezan a descomponer para luego combinarse y convertirse de alguna manera en algo nuevo. Es justamente en esa etapa del bosque cuando
sus manos, ¿no? A través del tiempo ella las empieza a recuperar también. Por eso también es importante comprender a este símbolo, ¿no? El bosque vivo con los árboles que rodean, protegen y aíslan. Representa el momento en que la psique reconoce que la transformación ya no puede depender de lo externo. Solo desde el retiro profundo puede emerger aquello que está destinado a nacer más adelante en la historia. Luego tenemos el bebé, el hijo, ¿no? Este segundo personaje es crucial también en esta parte del relato. Em, es el hijo de la princesa, de esta doncella, ¿no? Que al principio lleva en su vientre y que se lo lleva al bosque cuando aún es bebé. Em, este bebé no simplemente va a representar como que la unión de pareja y el fruto, ¿no? De esta unión como un hijo literal, digamos. Es sobre todo también un símbolo psíquico. Este bebé va a representar el nuevo yo, o mejor aún, quizás una nueva función psíquica que surge luego de atravesar una crisis que fue iniciática para ella. No es la restauración del yo anterior, no es un retorno a lo que fue, sino más bien es algo inédito, algo nuevo, que no existía antes, ¿no? Del proceso de pérdida y de separación. Esta figura corresponde también em, cuando el ánima y el ánimus logran una unión, un equilibrio. Es el resultado de la unión de estos principios internos, ¿no? Arquetípicamente, el niño es la imagen también mm, arquetípica y símbolo de la coniunctum, la unión sagrada de los opuestos. En términos alquímicos, hablando en términos alquímicos, el bebé es el producto del matrimonio interior, la sustancia nueva que va a surgir, que va a emerger cuando las polaridades que ya no se enfrentan, sino más bien se integran. Em, y va a criarse también dentro de esta parte del bosque que está protegida, ¿no? Protegida también por estos seres, estos ayudantes invisibles como esos ángeles que van apareciendo, ¿no? Empieza ahí a hacerse ese laboratorio alquímico. Y ahí justamente es cuando vamos también a ver a estos ayudantes invisibles, estos espíritus o estos ángeles como se le presentan a ella. Este personaje también ya se vuelve a presentar, ¿no? En una etapa clave para la doncella. Son- y aparecen en momentos justamente claves en nuestra vida, ¿no? Cuando necesitamos esas ayudas. Ellos se presentan en este bosque y reciben a la doncella y le ofrecen hospedaje, alimento, protección y cuidado. Estos seres no son una fantasía de ella o una fantasía dentro del cuento, sino que representan en sí o lo que van a representar son los sistemas autónomos que tiene la psique profunda. Son partes internas que justamente se van a activar y van a aparecer, emerger cuando el yo ha llegado ya a su límite. Funciones psíquicas que habitualmente no las solemos utilizar, no están, digamos, disponibles en nuestra vida cotidiana, pero que van a emerger, van a ir apareciendo cuando la persona entra en un estado de vulnerabilidad extrema, podríamos decir. Entonces pueden ser funciones auxiliares que no las hemos usado mucho, pueden ser, aparecer como intuiciones profundas o incluso como instintos protectores. Eh, hasta como un poco la voz de ese self, de esa totalidad nuestra, manifestándose en imágenes que la psique ya puede comprender. Ese ángel del bosque específicamente simboliza ese aspecto del self o de nuestro self que cuida sin pedir nada, que sostiene desde un nivel transpersonal
y que provee lo esencial cuando el yo consciente se encuentra ahí como que suspendido, ¿no? Es una figura de protección arquetípica que aparece cuando la psique empieza a aceptar que está atravesando el descenso y se encuentra absolutamente abierta, sin defensas y sin recursos externos. Este tipo de presencia va a señalar algo fundamental. Cuando el yo se descompone y la persona siente que ya no tiene, digamos, el control, nuestro self, nuestra totalidad no desaparece, al contrario, se empieza a activar. Es precisamente en la fragilidad máxima donde aparecen estas ayudas inesperadas, orientaciones internas, intuiciones, la voz de la intuición, o a veces encuentros simbólicos que reorganizan también nuestro camino. Podríamos decir en términos simbólicos, estas figuras representan ese fenómeno tan humano donde en medio de una crisis profunda surge una claridad nueva, ¿no? Un insight, podemos decir, una verdad que estaba ahí, una comprensión que antes no teníamos, o una fuerza que la persona también no sabía que tenía. El ángel del bosque, entonces, acompaña la imagen interior que emerge cuando la psique decide no huir del proceso, ¿no? Ya no pone barreras, sino que se da, justamente se abre este proceso, ¿no? Y entra al camino completamente. También están estos mensajeros, ¿no? Como la suegra mensajera o este mensajero demoníaco que iba cambiando las cartas del rey. ¿Qué van a representar? Son imágenes arquetípicas deformadas, ¿sí? O el sol, la sombra, al menos este demonio, ¿no? Del mensajero interno. En lugar de poder comunicar con claridad, pervierten el mensaje, ¿no? Lo amplifican, lo dramatizan, lo contaminan con miedo, con culpa o con control. Lo convierten en mandatos, en chismes o en advertencias sumamente catastróficas. Pero ¿cuál es su función psicológica? Estas figuras suelen aparecer cuando la psique está a punto de tener un cambio, a punto de madurar, a punto de subir un escalón o desprenderse de una forma antigua, de una estructura antigua. Algo en la estructura interna quiere avanzar, pero hay otro pedazo, otro fragmento más antiguo, más temeroso, mucho más arcaico que intenta detener este movimiento, ¿no? Como que dice, no, si te lanzas a esto nuevo te va a ir mal, ¿no? O sea, hay que continuar en esta, como hemos seguido, ¿no? Así nos estemos estancando, tenemos que continuar. El mensajero eh, distorsionado se convierte así en la voz intermediaria, a veces hasta de los complejos que nos quieren mantener en lo mismo, ¿no? Que estábamos. Podemos reconocer este arquetipo en experiencias como interpretaciones catastróficas, ¿no? Como a veces las voces parentales críticas, ¿no? Moralistas, intrusivas, que a veces escuchamos y decimos, no, no, no puedo hacer esto porque a mí me han inculcado que yo eh, debo no sé, de llegar siempre temprano a mi casa, ¿no? No puedo hacer esto porque en mi familia a mí me han inculcado que el arte es una pérdida de tiempo, entonces no experimento esa parte de mi psique, ¿no? De mi alma. También a través de narrativas internas que boicotean decisiones de crecimiento, ¿no? Y decimos, no, yo no voy a poder hacer esto, por ejemplo, enfrentar un nuevo trabajo, no me cambio porque no me creo suficiente, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. Dependencia también de la aprobación de un otro interno que está ahí vigilando. Es un mensajero que habla desde el miedo,
no desde la función discriminativa quizás de logos. Y este arquetipo también refleja la tensión interna entre lo que está creciendo y lo que se resiste a morir, ¿no? Es como el que agarra y no suelta, ¿no? Para dar ese último paso. El yo intenta avanzar hacia un estado más adulto, pero él trata de retenerlo. El complejo arcaico también envía mensajes distorsionados para impedir la transformación. Y también tenemos al esposo, al rey, que va a ser la figura eh, del Animus eh, y del Logos también en transformación. En la psicología junguiana podemos decir que esta figura del esposo, del rey, encarna un aspecto mucho más estructurado, consciente y organizador, que proviene de este principio masculino, de esta energía masculina interna, ¿no? Que está dentro de cada uno de nosotros, independientemente si somos mujeres u hombres, que es este ánimos. No representa necesariamente pues a un hombre real, ¿no? Sino como les digo, una función psíquica que va a aportar un tipo de dirección, claridad y de sostén distinto al que se tenía. Eh, el esposo rey simboliza un animus que ha dejado atrás su forma de eh, crítica o tiránica o invasiva y se manifiesta como una estructura sin rigidez, una protección sin control, una claridad de imposición, un logos que no divide, sino que más bien integra. Va a ser la presencia interna capaz de acompañar, de sostener, de escuchar. Es el masculino que no intenta dominar al alma femenina, sino más bien de comprenderla y de completarla. La ausencia física acá no se interpreta como un abandono. En los relatos simbólicos, el esposo suele ausentarse. Esta ausencia no representa desarmar ni abandonar, ni el abandono emocional, ¿no? Ni el desamor, sino un movimiento más bien paralelo de individuación. Mientras la heroína, digamos, realiza su descenso psicológico, el rey también entra en su viaje y en su propio camino de evolución, podemos decir, ¿no? O de individuación. La pérdida de la esposa lo confronta con su propia sombra, se destabiliza su poder aparente, la estructura que sostenía se quiebra e inicia este camino de búsqueda de reconfiguración propia, ¿no? Ambos participan de este mismo camino de misterio, ¿no? Cada uno va a peregrinar a su modo. Cuando este rey atraviesa un proceso profundo como un duelo, un despertar, transformación interna, la psique también simbólicamente separa a ambos para que cada principio pueda purificarse y madurar, ¿no? Pierde la forma previa de relación, se expone a la vulnerabilidad, deja de ser el héroe protector omnipotente y se convierte en un buscador. Aquí el logos deja de operar con la fuerza que salva, digamos, y se convierte en una función reflexiva, capaz de recibir la nueva identidad del alma femenina. El logos también digamos, tiene una transformación, ¿no? La evolución del esposo representa la transición arquetípica del masculino, del protector héroe al compañero consciente, a ver, del que sostiene desde arriba al que sostiene desde el lado, del que ordena al que entiende también y se empieza a adaptar, del que exige retorno, pero también el que reconoce que
el nuevo estado de la psique del alma. Sol, ¿estás ahí un segundo? Este cambio también, bueno, va a ser fundamental en procesos terapéuticos. Sí. Sí, me das un segundo, no sé si quieres añadir alguna cosita ahí antes de cambiar, porque debo 30 segundos retirarme nada más. Bueno, en este punto, el esposo rey, es importante tomar en cuenta que el esposo rey ha hecho un trabajo también. Para mí es importante resaltar esto. Em, Él no llega de la misma manera. De hecho, hay un símbolo importante dentro del cuento. Disculpe la voz que es un poco enfermo. Hay un símbolo importante, que es el tema de los 7 años que él pasa. Está el símbolo del que no come y no toma agua. Claro, símbolo exagerado. Pero lo que nos refiere es que este rey tuvo que pasar un descenso. De hecho, hay un fragmentico, ¿no?, de esta imagen donde le colocan al rey un velo. Entonces habla de que es el mismo símbolo que vemos en la doncella manca cuando sale del trabajo de la casa de la reina con un velo. Entonces habla de que él ha pasado un proceso de iniciación y ella también. El Animus ha hecho un proceso de individuación y por eso encuentra un ánima diferente y viceversa. O sea, se han encontrado los dos haciendo un trabajo de campo. Sí, así es. Y justamente lo que menciona Sole, vamos a seguir viéndolo en esta parte em, de la parte alquímica. ¿Cómo es que funciona, no? Cuando el ánima y el ánimo, la energía tanto femenina como masculina, se encuentran y pueden integrarse. ¿Qué es lo que pasa? Entonces vamos a ver primero que en la historia hubo un matrimonio literal, ¿no? Y vamos a ver que los, están los matrimonios literales, pero también está el matrimonio simbólico. En el cuento, la boda entre la doncella y el rey es un matrimonio externo, totalmente social. En términos junguianos, esta primera unión va a representar un matrimonio todavía exotérico, ¿no? Con X, de afuera. Una alianza que ocurre en el exterior, ¿no? Antes de que exista una verdadera unión interna. Todavía no hay integración profunda. La relación se sostiene más por una necesidad que por la propia conciencia. Tanto el ánima como el ánimos siguen cargando heridas, proyecciones y partes inmaduras de cada uno, ¿no? La propia doncella todavía tenía estas manos de plata, ¿no? Que no eran las propias, que no eran las suyas. Lo simbólico aún no ocurre dentro de este matrimonio, no se han convertido en una pareja psíquica, sino en una pareja fáctica, más bien. En la lectura arquetípica, este tipo de boda va a representar el inicio del vínculo, pero no la coyunción real. Es el prólogo, más no la culminación. ¿Y qué es lo que pasa, no? Según siguiendo el cuento. Ocurre una separación forzada, producto de las cartas, ya sabemos, adulteradas, ¿no? Que llegaron a la reina madre. Y no solo un evento trágico, no es un movimiento alquímico necesario. El ánima y el ánimus no pueden unirse verdaderamente sin antes haber pasado por un ciclo de muerte y transformación. Por eso, digamos, la distancia es imprescindible para que la psique femenina, en este caso la doncella sin manos, em, pase por ese ciclo, se ve obligada a desarrollar primero una autonomía interior. Ya no puede apoyarse del masculino externo para sostenerse, o sea, esas manos de plata que él le construye ya no puede utilizarlas. La pérdida la lleva a encontrar también un centro
digamos, más profundo y propio también. El bosque se convierte en este útero iniciático para su transformación. Por otro lado, tenemos el Animus, que es el rey. Para el Animus debe abandonar, digamos, su forma juvenil, protectora, ¿no? Lineal. Entra también en su propia peregrinación, busca, se pierde, se confronta, ¿no? Con distintas cosas internas, se vuelve más reflexivo y menos reactivo, se prepara para encontrarse con el alma femenina ya transformada y también lo podemos ver en otro cuento que es el de Rapunzel, donde también la bruja los separa y el ciego la busca por todos los reinos que estaban por allí y mientras ella también es llevada al desierto, ¿no? A esta parte profunda de la psique y va a haber finalmente un encuentro, ¿no? Y ella va a tener unos gemelos. En términos alquímicos, la separación es equivalente también a la nigredo, a la disolución, al oscuro, a la deconstrucción. Y solo a través, digamos, de esa fragmentación, ambos aspectos pueden refinarse, avanzar hacia la conjunción auténtica, ¿no? La distancia no va a romper en este caso el vínculo, sino que se vuelve capaz, ellos van a poder a través de esta distancia ser capaces de atravesar su camino y de volverse a unir, pero con verdad ya. Entonces también vamos a ver ay, las etapas alquímicas expresadas en este cuento. Vamos a entrar en estas fases alquímicas que la historia eh, encarna de manera casi magistral, digamos. La Nigredo, que es esta segunda caída en el bosque, ¿no? Cuando la doncella se interna nuevamente en el bosque con su bebé a espaldas, sin manos y completamente sola. No estamos viendo una repetición de lo primero, no estamos viendo el Nigredo. Ese es el momento en que el yo, nuestras máscaras empiezan a descomponerse. Es la oscuridad absoluta antes de cualquier transformación. La soledad, la desorientación, la pérdida del sentido, todo eso no es fracaso en sí, ¿no? Es una disolución necesaria. Así que deja caer lo que ya nos sostiene para el crecimiento. Luego tenemos la fase del albedo, que es este poder encontrar, ¿no? En medio de este bosque un lugar donde ella puede vivir junto a esto nuevo que nació, que es su pequeño hijo, ¿no? Es esa nueva claridad que puede tener. Aparece como una función nueva, limpia, que no está contaminada por la sombra. Es la primera luz que indica que el proceso ya está encaminado, no está funcionando. Y luego tenemos la rubedo. Mientras ella atraviesa su transformación, el rey también entra en la suya propia. Él inicia su peregrinación, busca, confronta y madura finalmente. Esa búsqueda representa la rubedo, el fuego orientado, digamos, el logos que ya no protege desde la fuerza, sino más bien desde la conciencia. Y luego tenemos la conjunctio, finalmente, que es el reencuentro. Cuando finalmente ellos se encuentran, no va a ser el mismo rey porque ha venido de batallas y luego de querer volver a su hogar se da cuenta que ella y sus hijos están y vuelve y sale ahí mismo hacia este bosque profundo, ¿no? Enfrentarse con eh, con distintas experiencias, se encuentra con distintos personajes también, ¿no? Y ella tampoco no es la misma princesa doncella que si bien había tenido su hijo, todavía estaba con esas manos de plata, viviendo en una estructura que la contenía, ¿no? Ambos han muerto a sus versiones anteriores. Este es el momento ya en que
la unión interior, la integración de los opuestos, el reconocimiento profundo de lo que cada uno se ha vuelto, aparece, ¿no? ¿Y qué constituye también la boda alquímica? Ahí viene lo esencial también. Em, Esto no es una reunión física, digamos, ¿no? De personajes. Ese es solo el símbolo externo. La verdadera boda interna es cuando tanto el Eros también y el Logos dejan de estar en guerra dentro de nosotros. La doncella integra tanto esta energía femenina como masculina, ¿no? Integra su sensibilidad, su receptividad, su capacidad de sentir y de sostenerse. Y el rey integra también estas energías, ¿no? Su dirección, su palabra limpia, su presencia sin dominio, ¿no? Y cuando estas dos fuerzas se encuentran dentro de la misma psique, nace una identidad más compleja y más libre. Es el paso de la dependencia al vínculo consciente. Y tenemos también al hijo como símbolo del self, como símbolo de nuestra totalidad, como algo que emerge nuevo de nosotros mismos, después de la integración de estas energías, de estas dualidades. El hijo acá no aparece como algo romantizado, ¿no? Un detalle romántico que puede tener el cuento. Representa lo que nace cuando las polaridades se unen. Es el fruto alquímico, digamos, lo que no existía antes, ¿no? Cuando el alma integra tanto ánima como ánimos, no vuelve a la forma anterior, ¿no? Que tenía. Aparece un nuevo centro, una nueva coherencia, una nueva posibilidad de ser. Ese hijo es la evidencia interna de que em, el proceso de individuación ha dado digamos, un salto cualitativo, ¿no? Que se ha avanzado en ese camino. Y bueno, por último tenemos como que algunas implicaciones clínicas, ¿no? Y junguianas para el estudio del alma o de la propia psique, que vendría a ser lo mismo, ¿no? La segunda pérdida, digamos, como patrón psicológico común. Ese volver al bosque después de haber encontrado un refugio es un patrón universal, o sea, que siempre está ahí. Todos en algún momento regresamos a un lugar interno que creíamos ya superado, ¿no? Y que ya era hoja pasada, digamos. Y esto no va a significar un retroceso en realidad, significa que el primer refugio fue necesario, pero insuficiente. Necesitamos todavía un poco más para poder sacar nuestros recursos a flote e ir avanzando. A veces hemos avanzado, hemos reconstruido algo en nuestras vidas, incluso hemos sentido alivio y de pronto la psique nos lleva de nuevo a una crisis, ¿no? Decimos otra vez porque no es un castigo, más bien es una transformación más radical, ¿no? Que nos está invitando a este proceso. Este segundo bosque no aparece cuando el alma quiere un cambio eh, superficial, sino más bien quiere uno profundo. Otro punto fundamental es el rol del animus. En la historia el rey no desaparece porque simplemente los abandona, ¿no? Desaparece porque entra también en un proceso de transformación. El ánimo maduro no invade, no controla, no exige demostraciones. Es una presencia que va a sostener sin ahogar. A veces también cuando una persona está en terapia, ¿no? Empieza a interiorizar un logos, un ánima o un ánimos más bien saludable. Eh, Puede ser, si es un ánimos que empieza a madurar, puede tener pensamientos
también más maduros, ¿no? Que son más profundos y que hacen dar cuenta quizás de las experiencias que están viviendo o de las emociones que están sintiendo. Em, Puede ser también muchos pensamientos que orientan también, que distinguen y que dan una dirección. Ya no está esa voz que nos dice eres insuficiente, más bien es una voz que nos dice, o sea, tú puedes con todo también, ¿no? Y que nos da una orientación hacia dónde ir, qué dirección tomar. Es una función de esta también energía masculina interior que acompaña los procesos sin pedir perfección, ¿no? Es como decir un estoy aquí, aun cuando estemos separados y no necesito dominar para estarte acompañando. Luego está este símbolo que vimos del hijo en procesos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora con el hijo? El hijo. En la clínica este es un símbolo también muy potente. El hijo representa una función que antes no existía. Puede ser la creatividad, el discernimiento, la capacidad de tomar decisiones propias sin estar pensando en el qué dirán o qué va a pensar mi familia si yo hago esto, ¿no? Cuando nace este hijo psíquico, psicológico, vemos que la persona empieza a crear, a hablar desde otro lugar y a usar palabras que no usaba antes, ¿no? A sostenerse sin depender totalmente ya de una figura externa, ¿no? Como puede ser una pareja, el propio terapeuta. Es el signo claro de que el yo está integrando, ¿no? Aparece ya una autonomía. Y por último, también está este matrimonio sagrado como horizonte clínico, ¿no? Porque este es el horizonte, digamos, de todo el proceso también. La meta no es simplemente que aliviar los síntomas, ¿no? La meta es poder ver estos procesos internos, ¿no? Poder integrar las partes que faltaban de nosotros, tanto la sensibilidad como el pensamiento, el cuerpo y la parte psíquica, la intuición, la estructura, quizás, ¿no? Todos nuestros opuestos. Este matrimonio sagrado no es un evento, no es un clic mágico, ¿no? Que ocurre de un día a otro. Es un estado de conciencia y para ello se necesita recorrer todo un proceso. Cuando el ánima y el ánimos dejan mm, digamos, pelear dentro de la psique o de cojear dentro de la psique, la vida se reorganiza, ¿no? Las decisiones se vuelven más verdaderas, más coherentes con lo que pensamos y lo que queremos. El conflicto interno también disminuye y aparece un sentido, ¿no? De vida, un sentido de propósito. Esto es la boda alquímica, ¿no? El momento en que la persona se vuelve entera, no perfecta, ¿no? Sino más profunda, tiene muchos mayores conocimientos de sí mismo, ¿no? Y bueno, entonces hasta acá llega mi presentación. Gracias por haber prestado atención, ¿no? Y por ayudarnos a sostener también todos estos live y webinars que vamos haciendo, ¿no? Y espero que también cada uno pueda reconocer, ¿no? En qué bosque se encuentra, si es el primer bosque donde se adentra al exilio, como había narrado Soledad en la parte primera, o este segundo bosque donde necesitamos todavía profundizar para que quizás nos crezcan estas manos, ¿no? Que en algún momento hemos perdido y poder llegar a también unir estas energías, ¿no? No estar solo desarrollando una y que la otra quede oculta por diferentes motivos, ¿no? Sino que puedan integrarse y poder hacer una síntesis, ¿no? Y lleguemos finalmente también a esta boda alquímica, ¿no? Que este camino alquímico también representa de una manera muy, ¿qué puedo decir? Magistral también, el camino de individuación, ¿no?
todo el proceso que necesita hacer nuestra psiquis para poder entendernos, para poder madurar, para poder tener más herramientas en la vida, para poder em, sentirnos en un bienestar profundo, ¿no? Y seguir con más claridad nuestro propósito y nuestro sentido de vida, ¿no? Bellísimo, Mili. Es bonito reflexionar sobre este tema de cómo saber que las dos partes de uno están listas para encontrarse, ¿no? Hay que reflexionar si las manos que uno tiene en este momento son de plata o son las propias. Ujú. Así es, si es que solo son externas o es que alguien nos la dio, que quiere decir que somos muy dependientes de una figura externa, ¿no? O ya estamos construyendo poco a poco nuestras propias manos, ¿no? Es importantísimo. Ujú. Muy bien, gracias, Sol, por acompañarme. Gracias a ti, Mili, por estar en este espacio tan bonito de promo y recordarles que la próxima semana continuamos con Josnier. Nos va a estar presentando la sombra de la psicología analítica junguiana. Ah, no, perdón, el Daimon, la psicología analítica junguiana. Josnier y Ernesto del Valle, de Leucis, Cuba. Muchas gracias, Mili, de verdad, bellísimo. Nos deja, pero como siempre, reflexionando sobre muchas cosas, con muchas preguntas por hacer. Gracias a ti, espero que mejores pronto, Sol. Ay, gracias.